breve para que tú las puedas refrescar en tu corazón. Hemos hablado de los sufrimientos de Jesús. Hemos hablado de muchas cosas que edifican nuestro corazón. Pero hoy el Señor nos va a impactar. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor te va a impactar. Simplemente con el título del mensaje te vas a sentir incómodo, mi amado. Te vas a sentir muy incómodo. Pero antes de que empecemos, ¿me ayudas a orar? Puedes extender tus manos hacia mí y vamos a orar juntos. Padre eterno, príncipe de paz, gracias. Levántale tus manos. Gracias por hacernos libres. Gracias por hacernos libres. Gracias por hacernos libres, Señor. Gracias porque mi culpa, mi vergüenza, mi pecado fue traspasado en la cruz del Calvario. Gracias porque el acta de los decretos que era contraria a mí, donde estaban escritos todos mis pecados, todas mis maldades, fue enclavada en la cruz del Calvario para darnos vida y salvación. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Alábalo, dale palmas, dale palmas. Digno es el Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y ayúdame a compartir tu palabra, que nos sea revelada. Que nos sea revelada. Señor, que no sea palabras de mi boca, sino que sea tu revelación. En el nombre de Jesús, Señor. El pueblo del Señor dice: este mensaje le he puesto el rey leproso. Ya vi caras así de: pastor, ¿cómo? Si estás tomando notas, el mensaje se llama, ¿cómo? El rey leproso. De acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la antigüedad, el Sanedrín fue la asamblea, el concilio que acusó al Mesías delante del tribunal. Sin embargo, lo acusaron de ser un falso Mesías. Lo señalaron, lo juzgaron como culpable de blasfemia porque él decía que él es el Hijo de Dios. ¿Estás conmigo? El Sanedrín lo entregó a los romanos para que él fuera ejecutado. Es decir, el Sanedrín, mis amados, lo declaró, afirmó, corroboró que el Mesías era el rey leproso. Y quiero enseñártelo en la palabra. Lo que hizo el Sanedrín de entregarlo confirmó lo que dice el profeta Isaías. Pero como no conocemos el original, nos es muy llamativo. Así que te lo quiero enseñar en la palabra para que no me digas: ay, el pastor se sacó la chiva. Vamos a la Escritura, vamos al libro de Isaías 53, versículo 4, y te lo voy a enseñar primero de la Reina Valera y luego te lo voy a enseñar en el original. ¿Estamos juntos? Uno antes, por favor, si pueden regresarlo. Isaías 53, 4, pero el que dice RBR, que dice Reina Valera. Escritura en la Reina Valera dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, diga conmigo, por azotado. Vamos, dígalo fuerte: por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en el original, ahora sí puedes acompañarme al original, dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por leproso. Diga conmigo: leproso. Que no le dé miedo. Si esto fuera malo, no se lo estaría predicando. Si esto fuera blasfemo, no se lo estaría compartiendo.
Y continúa, por herido de Dios y abatido. Quiero que imagine, bueno, va a ser difícil porque creo que ninguno de nosotros hemos visto una persona leprosa, pero todos sabemos lo que causa la lepra, ¿verdad? Y quiero que imagines una persona con lepra. Esta palabra describe completamente que el leproso cargaría el sufrimiento. Una persona leprosa está deformada, quebrantada, aplastada físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y cuando el Sanedrín, que es el concilio que declaró culpable a Jesús, lo que estaba diciendo, estaba describiendo que el Mesías sería un leproso. Es decir, que en el Mesías, al ser el rey leproso, lo estaban describiendo como un hombre lleno de aflicciones, un hombre golpeado, enfermo, desechado, marginado. ¿Alguien está conmigo? Y lo describe totalmente Isaías 53, verso 5. Del 5 al 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y continúa, mas Jehová, lea conmigo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Véame un momento y escúcheme con oídos circuncidados. ¿Alguna vez usted ha visto una prostituta? Creo que todos hemos tenido la experiencia de ver físicamente a una prostituta. Y a mi criterio, una prostituta, al estar llena de pecado, no es una mujer hermosa, sino una mujer deformada. ¿Usted las ha visto? Si usted viera en el espíritu a una prostituta, sabría a lo que me estoy refiriendo. Y en Isaías 53, versículos 7 al 8 dice: acuérdate que te estoy hablando del rey. Míralo, acabo de explicarte qué es eso. Ahora observa por qué es el rey leproso. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A pesar de que el profeta Isaías describió totalmente, de una manera perfecta, cómo sería el Mesías, el concilio, el Sanedrín determinó que Jesús no era el Mesías. Y préstame toda tu atención, porque va a parecer un juego de palabras. Y aquel que se está durmiendo, le invito a que se ponga en pie. Pastor, no se ponga pastoral. Sí, me pongo pastoral. Así que, perdón, usted vino a orar, a buscar al Señor, ¿verdad? Así que aquel que esté jugando fútbol, ¿sí? No es el tiempo de meter gol. ¿Ok? Dígale al de al lado, no es el tiempo de meter gol. Con esto en mente, mi amado, al momento de que el Sanedrín, préstame toda tu atención, porque parece juego de palabras. Al momento de que el Sanedrín condenó a muerte a Jesús, que dijo, este no es el Mesías, en ese momento se cumple lo que dice el profeta Isaías. Al momento de que a Jesús lo desechan. Diga conmigo, desechado. Vamos, dígalo fuerte, desechado. Al momento de que el Sanedrín lo desecha, lo desprecia, lo hiere, lo mata, en ese momento el Mesías rechazado
toma lugar como el verdadero Mesías. ¿Estás conmigo? Es decir, que al momento que lo rechazan, que lo condenan, se cumple totalmente la profecía del profeta Isaías. Y cada vez que el pueblo de Israel, que el pueblo judío está negando al Mesías, se sigue cumpliendo la profecía de Isaías. Están demostrando que el Mesías, Jesucristo, sí es el Mesías. ¿Alguien va conmigo? ¿A qué voy? Al momento de que ellos rechazaron al Mesías, nos dio a nosotros entrada a recibirlo. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y luego, y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Es decir, un pueblo rechazó al Mesías para que otro pueblo lo recibiera y recibiera la bendición del Mesías. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y todo aquel que cree en Él le da potestad de ser hijo de Dios. ¿Alguien cree aquí en Jesucristo? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesucristo? Es decir, al momento de creer en Él, ábreme tus oídos así como Dumbo, así como si estuvieras entre paréntesis, así grandotes. Es decir, que cuando tú recibiste a Jesús, te hizo partícipe de que tu pecado fuera lavado. Mírame un momento. Durante mucho tiempo he batallado con pecado, al igual que ustedes. Pero cuando el Señor me hizo entender lo que hizo el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, ¿qué hizo? Quitó. Y no dice quitará, ni está quitando. ¿Qué dice? En un pasado. O sea, y quiero que me escuches con oídos circuncidados. Tu pecado pasado, tu pecado presente, tu pecado futuro, diga conmigo, ya fue quitado. Dígalo fuerte, ya fue quitado. O sea que lo que hoy necesitamos cambiar nuestro entendimiento es en relación a la culpa, en relación a la vergüenza. Y si tú creíste en Cristo Jesús, tu pecado fue quitado. Ciertamente sí hay pecado, porque todos pecamos todos los días, pero ese pecado que hoy cometiste por la mañana fue... ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Ahora, hay otro tema con el que batallamos muchos. Cuando tú recibiste al Mesías, recibiste sanidad, porque por sus llagas, o sea que a veces nos falta medio gramo de fe, o un cuarto de fe. Hay veces, como el Señor lo dice en su palabra, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En otra parte dice, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro entendimiento y recibir la obra perfecta de la cruz. Pero también la Escritura dice que su paz vino sobre ti, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ok, vamos un poquito más allá. Por eso, mi amado, mi amada, el rey leproso, diga conmigo, el rey leproso fue desechado, fue azotado para que su sufrimiento quitara tu sufrimiento. ¿Alguien ha sufrido aquí? Levánteme su mano como Señor. Diga conmigo, el rey leproso, con su sufrimiento, quitó mi sufrimiento. ¿Alguien dice amén? El propósito de este día es que miremos a Cristo de una manera diferente. Acompáñame a la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Aleluya. Voy a entrar a otra característica de nuestro Señor. Diga conmigo bien fuerte: el Rey arrodillado. Así, pastor, usted me está predicando algo bien raro. Vamos a aprender. A lo largo de toda la palabra podemos encontrar uno de los atributos del Señor. Bueno, muchos, pero te quiero hablar de uno específicamente. Y es bendecir. ¿Cuántos saben que Dios nos bendice? ¿Alguien lo puede creer? Por ejemplo, y quiero que me ayudes a predicar. El Señor nos vino a bendecir con salvación, con redención, con vida eterna. ¿Con qué más nos vino a bendecir el Señor? ¿Nadie me ayuda? Sanidad. Amén. Autoridad. Muy bien. Muy bien. Y quiero hablarte de una palabra, bendición. Diga conmigo, bendición. La palabra hebrea que se usa para bendición es una palabra que se escribe barach, con CH, barach, no barak, barach. Y esta palabra, diga conmigo, bendición. Literalmente la palabra barach significa arrodillado. Es decir, para que tú y yo fuésemos bendecidos con toda bendición, Dios mismo se tuvo que arrodillar. Pastor, vamos a aprender. ¿Alguien está aprendiendo? Diga conmigo, el Dios arrodillado. Dígalo sin miedo. Le estoy enseñando y quiero que lo observes. El arrodillarse es rebajarse a sí mismo. Es el máximo descenso. ¿Cómo lo vemos? Con la historia de Jesús. Simplemente Él dejó su gloria, descendió a este mundo y se humilló tomando forma de hombre. Es como si tú tomaras forma de pulga. Literal. Dile al de al lado, hola pulga. Así, achis, achis, los mariachis, ¿verdad? Es decir, mi amado, el Señor se arrodilló, se humilló, se sometió a la burla, al abuso, a la condenación de su propia creación, a llevar un juicio de muerte y muerte de cruz. Es decir, que ese descenso, esa humillación, lo podemos ver cuando el rey se arrodilla para bendecir a todo su pueblo. ¿Alguien está aquí conmigo? Es decir, que el Dios todopoderoso, el Dios invencible, el Dios eterno se arrodilló para entregarnos su máxima bendición, que es su salvación a través de su Hijo Jesús. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? ¿Alguien puede bendecir al Dios todopoderoso? ¿Alguien puede decirle gracias, Señor? Mi amado, es decir, que el que se arrodilla es aquel que bendice al otro. Para que tú fueras bendecido, el Dios todopoderoso se arrodilló. Es decir, al momento, ahora voy a unir los dos reyes, al momento de que el rey leproso
fue sometido, fue señalado, fue juzgado, fue torturado, fue atormentado. En ese momento cayó de rodillas para darte a ti su mejor bendición. Diga conmigo, el Rey de toda gloria. Si nosotros vemos esto, nosotros no podemos permanecer en pie. Yo no puedo permanecer en pie, porque Él se humilló a sí mismo para bendecir a la pulga. Él se postró para bendecir a los que se postrarían. Él se rindió para amar a los que lo habían rechazado. Quiero mostrarte otra parte. Es decir, que la máxima manifestación de santidad, el más alto reflejo de santidad, fue a través de una obra de maldad, a través de una obra aberrante, a través de una cruz de tormento. ¿Estás conmigo? A nuestros ojos, y esto te va a bendecir mucho, así que toma nota. A nuestros ojos fue la peor tortura cuando Jesús padeció. ¿A poco no? Pero a pesar de que nuestro Señor Jesús fue ejecutado por hombres malvados, mediante el soborno, mediante la traición, mediante brutalidad, mediante asesinato, mediante maldad, detrás de eso hay una profunda revelación. Y quiero llevarte un paseo. En el Antiguo Testamento, y quiero que me ayudes a predicar, ¿quiénes eran aquellos que habían sido ordenados para hacer el sacrificio? Los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes de qué linaje venían? Del linaje de Aarón. Nada más le predico uno o solo uno lee la Biblia. Y observa, diga conmigo, el Sanedrín. El Sanedrín estaba bajo las órdenes del sumo sacerdote del linaje de Aarón. ¿Vas conmigo? Es decir, que los que Dios había ordenado para ofrecer sacrificios en holocausto, sacrificio santo, puro, sin mancha, eran los mismos que estaban entregando al Mesías en holocausto. El sumo sacerdote no sabía lo que estaba haciendo, no sabía que con el declarar que es culpable, él estaba cumpliendo el misterio de Dios en la tierra, el misterio eterno, el misterio glorioso en la tierra. Él no estaba entendiendo que el sacrificio que iba a hacer no era solo por perdón de pecados, sino era la expiación total del pecado. El sumo sacerdote, mi amado, no sabía lo que hacía. Él solo cumplía su ministerio. Es decir, mi amado, por eso solo el Sanedrín, diga conmigo el Sanedrín, era el único que tenía la autoridad para conspirar, para arrestar y crucificar al Cordero de Dios. ¿Alguien va conmigo? Es decir, el sumo sacerdote junto con todo el Sanedrín tenía la instrucción generacional de parte de Aarón, de parte de Moisés, para ejercer el sacrificio. Y vuelvo a repetirte, él no sabía que el sacrificio que se manifestaría era la expiación total del pecado. El sumo sacerdote y el Sanedrín no sabían que al momento de ejecutar a Jesús, el imperio de la muerte caería, el reino de las tinieblas se dividiría, el velo del templo se rasgaría para que todo aquel que creyera en él tuviera acceso eterno y libre a su presencia. Él no sabía lo que estaba haciendo. ¿Alguien está conmigo? Es decir, a pesar de las motivaciones, de las acciones nefastas,
del sumo sacerdote y de todo el Sanedrín, el Padre tomó esas acciones destructivas para sacar de lo vil y lo perverso la salvación que tienes hoy. ¿Alguien va conmigo? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, mi amado, Dios tomó toda la obra destructiva del hombre para sacar de ahí lo santo y lo perfecto. Diga conmigo el sumo sacerdote. Diga conmigo el Sanedrín. Con esto en mente quiero enseñarte algo. Así como Dios, observa lo que voy a decir, ten cuidado en mis palabras. Así como Dios ordenó, permitió que hubiera un sumo sacerdote para traspasar el Mesías, también Dios ha permitido que haya enfermedad, que haya lágrimas, que haya crisis, que haya sufrimientos, que haya maldades, que haya ofensas, para que todos esos sumos sacerdotes perfeccionen a Cristo en ti. Es decir, mi amado, en vez de que nos quejemos, quizás lo que hoy estás viviendo es la ofrenda del sumo sacerdote que te está acercando a Cristo. ¿Alguien conmigo? Por eso Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, versículo 20, el siervo, ¿cuántos siervos hay aquí? El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mi amado, mi amada, muchas personas piensan que todo empezó en la cruz. No es cierto. Dile al de al lado, no te engañes. Todo empezó en el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús se arrodilló. Diga conmigo, el Dios de toda bendición. El Dios arrodillado. Es decir, que en el Getsemaní Jesús rindió su voluntad. Desde ahí se preparó para entregarse a los sufrimientos y a la muerte. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Diga conmigo, prensa de aceite. Y quiero que te imagines, porque para enseñarte esto necesito darte una ilustración. Quiero que te imagines, en la palabra nos muestra como una piedra de molino, pero eso a nuestro entendimiento no nos deja muy claro. Y quiero que te imagines como, ¿ves donde lavan las mujeres? Bueno, las mujeres antiguas en el lavadero. Quiero que te imagines esa piedra, llamémoslo así, pero muy grande, gigantesca, como si fuera una rueda gigantesca en piedra. ¿Ya te la imaginaste? Ayúdame con tu imaginación. Y en el centro colocaban como un peldaño muy alto, y a ese peldaño muy alto le conectaban como una rueda gigantesca, así como de tractor, de tractocamión gigantesca, pero de piedra. ¿Te lo estás imaginando? Y ahí regaban las olivas, las aceitunas, para que esa rueda gigantesca pasara una y otra y otra y otra vez, para que las olivas fueran prensadas y sacaran el aceite. Con esto en mente, fue lo mismo que le sucedió al Mesías en el Getsemaní. Él fue molido una y otra vez con sufrimientos, aplastado una y otra vez en su voluntad, pulverizado en su propia vida. Es decir, que el Padre estaba sacando lo mejor de su Hijo para sacar el aceite de vida para ti.
Y ese aceite de vida, el aceite de Dios, trae gozo, trae unción, trae bendición, trae sanidad. En el Antiguo Testamento el aceite derramado lo usaban para ungir a los reyes, para ungir a los profetas. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, el aceite es tipo del derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, amado, que en el momento que Jesús fue prensado en el Getsemaní con todos los sufrimientos, desde ahí derramó todo lo mejor de Él, toda bendición de Él, todo aquello que te iba a dar en herencia para que tú lo pudieras recibir. ¿Alguien dice aleluya? Esa es la herencia de los santos que nosotros recibimos por medio de la fe, porque la cruz, diga conmigo, es la consumación. Vamos, dígalo fuerte, la cruz es la consumación, pero desde Getsemaní inició la bendición. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien puede darle palmas al rey arrodillado, al rey glorioso? ¿Alguien puede chiflarle? ¿Alguien puede glorificarlo? ¿Alguien puede decir, gracias Jesús? Vamos a otro misterio. Vamos a la Biblia. Vamos a Éxodo 29:38. Dice la Escritura: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Diga conmigo, 2 corderos. En la Escritura nos muestra que se ofrecían en tiempos diferentes: un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. El primer cordero, de acuerdo a la Escritura en el libro de Éxodo, el primer cordero se ofrecía a las 9 de la mañana. Y cuando se ofrecía este cordero, al morir el cordero, tocaban la trompeta. Ahí me faltó el shofar. Y en el momento que era tocada la trompeta, las puertas del templo se abrían. Y el segundo cordero se ofrecía a las 3 de la tarde. Y al momento que terminaba ese sacrificio, ya no había más. Ahora, con esto en mente, digan conmigo, el primer cordero a las 9 de la mañana, el segundo cordero a las 3 de la tarde. Con esto en mente, a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron a las 9 de la mañana. El cordero de la mañana fue crucificado sobre el altar. Fue levantado en la cruz del Calvario a las 9 de la mañana, y en ese momento sonaron las trompetas y se abrieron las puertas del templo. Y diga conmigo, segundo cordero. A las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo muere y Él dice, consumado es. Y en ese momento, en vez de tocar una trompeta, ¡pum!, se rasga el velo del templo para que tú y yo tengamos acceso. Es decir, que Jesús es el sacrificio continuo de la mañana, el sacrificio continuo de la tarde, para poder satisfacer el deseo de Dios y desatar sobre de ti la mayor dádiva, para que el Señor cubriera cada momento de tu vida, para que el Señor saciara toda necesidad del hombre, para que el Señor lavara cada pecado del hombre, solucionara todo conflicto y trajera respuesta a cada una de tus peticiones. Diga conmigo, el Cordero es el perfecto y continuo sacrificio que Dios entregó. ¿Alguien le puede dar palmas? Aleluya. Vamos terminando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pusieron una corona de espinas? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿O aquí me preguntó? No solamente dos.
como 3 conmigo, 4 conmigo, los demás. Está chido, pastor, una corona muy ad hoc. Vamos a platicar acerca de esto. Acompáñenme a la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, verso 29. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos. La corona, mi amado. Vea conmigo la corona. Es un símbolo de realeza, de poder, de reinado, de riqueza, de gloria. ¿A poco no? ¿Alguien va conmigo? Pero la corona que le pusieron al Mesías no era una corona de oro. No era una corona con piedras preciosas, sino era una corona entrelazada de espinas. Con esto en mente, vamos a hacer un viaje en la palabra. Cuando Adán cayó, la consecuencia fue que cayó maldición sobre la tierra. Esa maldición dictaba que de la tierra nacerían espinos. ¿Y cómo era la corona? Es decir, que los espinos son símbolo del mundo caído. Es un símbolo de que este mundo no puede dar fruto. Este mundo solamente puede traer espinos, dolor, aflicción, muerte, lágrimas, sangre, enfermedad. En la antigüedad, préstame atención porque esto te va a bendecir. En la antigüedad, cuando una corona era puesta sobre una persona, se le denominaba el rey. Mira conmigo, el rey. Es decir, que la corona convertía a ese hombre en... La corona traía sobre aquel que reposaba la corona, iba a descansar todo el reinado en el cual estaba dominando. Digan conmigo, el reinado sobre el cual estaba dominando. Cuando a Jesús le colocan esa corona de espinos, Él era el rey de los espinos. ¿Quién está conmigo? Pastor, se está llevando muy pesado conmigo, Jesús. Venga conmigo, el rey de los espinos. Los espinos nos hablan de dolor, de lágrimas. Significa que sobre Jesús tenía que caer todo el reinado del sufrimiento, todo el reinado del dolor, todo el reinado de las lágrimas. Es decir, que todo el reinado de la maldición, todo el reinado de la oscuridad tenía que caer sobre el rey. La corona de espinos, mis amados, representa toda la maldición cayendo sobre un hombre, sobre el rey de los espinos. ¿Estás conmigo? No sé si me ves con cara de con cara de estoy aquí. La corona también representa autoridad, la cual estaban colocando sobre Jesús. Aquí hay algo importante. Es decir, que el rey ahora estaba por encima de la maldición, por encima de la maldad, por encima de la destrucción, del sufrimiento, porque él ahora tenía toda autoridad sobre el reinado que gobernaba. Es decir, que ahora Jesús tenía toda autoridad sobre la maldición, sobre el quebranto, sobre las heridas, sobre el rechazo, sobre las lágrimas. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser de la muerte vida,
De los espinos, fruto. De la enfermedad, sanidad. ¿Alguien conmigo? Es decir, que esa corona identificó a Jesús como el rey de los caídos, como el rey maldecido, como el rey de los espinos, para traer a este mundo la gloria del Padre. Es decir, mis amados, el rey leproso, el rey arrodillado, aquel que fue coronado con toda maldición, el cordero inmolado que sufrió desde Getsemaní, es el mismo rey que reina eternamente. Es el mismo rey que está por encima de todo. Es el mismo rey que hoy te mandó a llamar para sentarte en su mesa. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está dispuesto a sentarse a su mesa y participar de su mesa? Si tú estás dispuesto, solo ponte en pie. Porque el Señor te mandó a llamar a su mesa. Mi amado, antes de participar en la mesa del Señor, por un momento quiero pedirte que nos arrodillemos ante el Rey, porque Él se arrodilló para bendecirte a ti, para honrarte a ti, para amarte a ti. Hoy, Padre, humillados ante tu presencia, humillados ante tu nombre, humillados ante tu gracia, venimos a decirte gracias. Gracias. Levanta tus manos al Señor. Él está aquí. Él está aquí. El que fue coronado en majestad. El que fue puesto en la cruz. Levanta tu mejor adoración al Rey, porque Él es digno. Sufrió su pecado Salvador. ¿Puedes adorar conmigo? ¡Aleluya! Alábalo, alábalo, alábalo. Ponte de pie y exaltemos al Rey. Mi nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Te exaltamos, Jesús. Tú eres. Dilo, regresa. ¿Alguien lo puede creer? Estaré y cara a cara le veré. Amén, amén, amén. Aleluya. Adoremos, adoremos, adoremos. Adoremos al Señor. Ponte en pie, levanta tus manos. Exaltemos su nombre juntos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Vamos juntos. Proclamaré
eternamente te cantaré. Señor mi Dios. ¿Alguien puede darle palmas al que resucitó? ¿Alguien puede darle palmas al que resucitó? Nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Te exaltamos. Te adoramos, te adoramos. Hoy, Señor, venimos a presentarnos a tu mesa. Y acompáñame a la mesa del Señor. Acérquense a su mesa. Venimos, Señor, a participar en honra y adoración. Sabiendo, Señor, que fue quebrado tu cuerpo marginado. Hoy, Señor, venimos a participar de la mesa del Rey de Gloria. Que a él lo volvieron leproso, lo volvieron azotado, lo volvieron rey de maldición, para que tu reino perfecto se moviera entre nosotros y dijera: he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. He aquí, pequeña manada, no temas, que el reino os ha sido entregado. Y hoy, Señor, estamos delante de tu mesa para participar. Y hoy venimos a tomar de ti el pan y la copa. Vas a tomar los elementos. Venimos a tomar los elementos de Santa Cena, haciendo memoria del Rey, haciendo memoria de aquel que nos dio mejores promesas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo nos presentamos con un corazón muy agradecido, con un corazón menesteroso, con un corazón que te adora, buscando, Señor, que nuestra debilidad esté a tus pies. Hoy, Señor, somos ese Mefiboset. Somos ese Mefiboset que se sienta a tu mesa. Somos ese Mefiboset al cual no se le ve, hoy, Señor, nos humillamos ante ti, que no podemos permanecer de pie ante el Rey que se arrodilló para bendecirnos. Hoy, Señor, te decimos gracias que te entregaste por nosotros. Te decimos gracias porque hoy podemos tomar el pan de vida. Te decimos gracias porque resucitaste por nosotros. Y hoy nos presentamos bajo la sangre del Cordero. Nos presentamos bajo la obra de la cruz. Venimos a participar de tu mesa. Señor, tú presentaste el pan. Levanta el pan, diciendo: este cuerpo es mío, comed de mí. Y hoy, cuando comamos este cuerpo, Señor, estamos haciendo memoria
de que fuiste traspasado, clavado, azotado, insultado, te arrancaron la barba por nosotros, mas hoy nos humillamos para decirte gracias, dale gracias. Aquí está Él, su presencia entre nosotros. Señor, en honra participamos de tu mesa. Y hoy comeremos el pan, sabiendo que largo camino nos queda, sabiendo que tú has provisto, sabiendo que este pan de vida es lo que sostiene nuestro espíritu. Este pan es el que nos impulsa a ya no pecar. Este pan es el que nos impulsa, Señor, a hacer tu obra. Este pan es el pan que fue quebrado por nosotros. Y hoy hacemos memoria. Y anunciamos tu venida. Comamos el pan en el nombre de Jesús. Pero también venimos a participar de la copa. Tu palabra dice que es un pacto renovado, un pacto nuevo, un pacto eterno, un pacto seguro que supera los anteriores. Por eso también el sacerdocio tuvo que cambiar, porque es un pacto eterno. Y hoy recibimos toda bendición que le diste a Abraham, tu amigo, a Isaac, a Jacob, a Noé, a David, a Isaías, a Jeremías, a cada uno de tus siervos, cada promesa de tu palabra, cada una, Señor, de tus compromisos con ellos son nuestros. Pero también esta copa nos da, Señor, acceso eterno a tu presencia. Y hoy, Señor, levantamos la copa, levanta la copa, con la revelación de que hoy tomaremos tu copa y no seremos partícipes de la copa de la ira venidera, sino que hoy participamos de tu mesa, declarando juntos: Cristo viene. Cristo viene. Y hoy, Señor, declaramos lo que dice tu palabra. El Espíritu y la novia dicen: ven, amado, ven, amado, ven, amado. Y hoy juntos, Señor, participamos de la mesa y bebemos la copa hasta los asientos. Bebe la copa en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adoremos juntos. Levanta tus manos. La sangre, oh corazón. Vamos, díselo. Solo de Jesús la sangre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Precioso es el caudal que limpia todo mal, no hay manantial. Jesús, la sangre
Vamos, levanta tus manos al Rey y bátelas en el aire. Danza es solo de Jesús la sangre. Todo puede ser solo de Jesús la sangre. Precioso es. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Aleluya, 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 aleluya. Se compare, adóralo. Oíle, preciosa sangre, oh Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León. Preciosa sangre. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. No permitas que Satanás te señale con culpa. Fuiste lavado. Fuiste lavado. Levanta tus manos, dile al Señor: yo fui lavado. Yo fui comprado. Mi pasado fue traspasado en la cruz del Calvario. No hay nada que me juzgue ahora, porque Cristo me redimió del pecado. ¡Aleluya! Dale palmas a Jesús, dale palmas a Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.